Una de ellas conquistó Hollywood antes que cualquier mujer de habla hispana. La otra llegó después y juró opacarla. Y lo que pasó entre María Félix y Dolores del Río fue mucho más oscuro de lo que Hollywood y México se atrevieron a contar. Esta información estuvo guardada durante décadas detrás de fotos de revista, sonrisas posadas y declaraciones cuidadas para la prensa. Y hoy, en este expediente, vamos a desenterrar lo que las dos divas más grandes del cine de oro mexicano jamás quisieron que tú supieras de su relación. Porque lo que parecía admiración mutua, en realidad escondía un ajuste de cuentas brutal entre dos mujeres que se medían cada palabra, cada joya, cada papel. Llevo años revisando hemerotecas, biografías, autobiografías, entrevistas perdidas y testimonios de personas que las conocieron de cerca, y te puedo asegurar una cosa. La versión que te contaron en la escuela y en los documentales tradicionales está incompleta. Hay piezas que faltan, hay frases que se borraron. Hay un episodio en una casa azul de Coyoacán que cambia por completo cómo deberíamos entender este pleito. ¿Por qué María Félix, siendo 10 años menor, llegó a tratar a Dolores del Río con esa frialdad cortante que hasta Frida Kahlo notó? ¿Qué pasó realmente cuando un mensajero entregó 2 guiones equivocados y partió la carrera de ambas en 2? ¿Y por qué, justo el día en que Dolores moría en una clínica de California, María Félix preparaba comentarios que sus propios herederos preferirían que jamás se hubieran dicho? Suscríbete si reconoces a estas dos mujeres como las dos diosas más grandes que ha dado el cine mexicano, porque lo que viene a continuación lo tienes que ver hasta el último segundo. La pregunta más fuerte la guardo para el final del video, y créeme, vale la pena esperarla. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos lo borraron de la versión oficial, y para entenderlo bien, hay que regresar primero a Durango, a una niña que se llamaba María de los Dolores Asúnzolo y López Negrete, y que un día se convertiría en la mujer más fotografiada de toda Latinoamérica. Dolores nació el 3 de agosto de 1904 en Victoria de Durango, en una casa de gente fina, en una familia con apellidos. Su padre, Jesús Leonardo Asúnzolo, dirigía el Banco de Durango. Su madre, Antonia López Negrete, era aristócrata de cuna, de las que tenían criadas y cubiertos de plata desde que se levantaban. La pequeña Dolores creció rodeada de institutrices francesas, clases de piano, vestidos importados y una idea muy clara de cuál era su lugar en el mundo. Iba a ser una gran señora, iba a casarse joven, iba a tener hijos, iba a vivir en una hacienda. Eso pensaban todos, pero llegó la Revolución Mexicana en 1910 y todo se quebró. Su padre tuvo que huir a Estados Unidos porque el ejército villista no perdonaba a los hombres de banco. Su madre, emparentada nada menos que con Francisco I. Madero, tomó a Dolores y se fue a la Ciudad de México con lo opuesto. Fíjate bien en este dato porque es importante. La niña Dolores creció sintiendo que el mundo podía derrumbarse en cualquier momento. Y eso le marcó el carácter. La hizo cautelosa, la hizo elegante, la hizo de hierro por dentro. A los 16 años se casó con Jaime Martínez del Río, un hacendado escritor 18 años mayor que ella. Un matrimonio de buenas familias, arreglado entre apellidos. La luna de miel duró varios años por Europa. Codearon a la realeza española, bailaron en París, y todo parecía un cuento de hadas, hasta que Dolores sufrió un aborto tan grave en Durango que los médicos le prohibieron volver a quedar en estado nunca más. Tenía 21 años cuando le dijeron que jamás sería madre. Aquí empieza el verdadero quiebre de su vida. Porque sin la posibilidad de tener hijos, sin el destino que le habían dibujado desde pequeña, Dolores tuvo que inventarse otra cosa. Y la otra cosa apareció en 1925, en una reunión social en la Ciudad de México, cuando un director de Hollywood, llamado Edwin Carew, la vio cruzar el salón.
Carewe estaba de luna de miel. Tenía esposa, tenía contratos, tenía 1000 mujeres detrás, y se obsesionó con Dolores en cuanto la vio. Le ofreció a ella y a su marido probar suerte en California. Y Dolores, que ya empezaba a sentir que la vida tradicional la asfixiaba, dijo que sí. Llegó a Hollywood con un español impecable, un acento aristocrático, unos ojos que parecían pintados a mano y una elegancia que los productores no habían visto nunca en una latina. Para 1928 ya era estrella. Protagonizó Resurrection. Protagonizó Ramona, donde grabó un tema musical para la RC a Víctor, que le pagó regalías el resto de su vida. Y para 1929 era Evangeline, la primera mujer de habla hispana que rompía la barrera del cine mudo americano. La primera. Y eso pesa. Cuando una sonorense llamada María de Los Ángeles, Félix Güereña, apenas estaba aprendiendo a leer en Álamos, Dolores del Río ya cobraba $9,000 por película en Hollywood. Para que tengas una idea, $9,000 de 1928 son traducidos a poder adquisitivo de hoy, más de $150,000 por cinta. Una fortuna que ningún latino había tocado antes. Pero el éxito de Dolores tenía un precio. Edwin Carewe, su descubridor, se enamoró de ella hasta la obsesión. Cuando Dolores se separó de su primer marido, Carewe le pidió matrimonio. Ella le dijo que no. Y ahí Carewe se transformó. Filmó una nueva versión de Resurrection, pero esta vez con otra mexicana, con Lupe Vélez, para quitarle protagonismo a Dolores. Empezó una campaña sucia. Quería destruirla. Quería castigarla por haberlo rechazado. ¿Te das cuenta del patrón? La primera vez que Dolores del Río rechazó a un hombre poderoso, ese hombre intentó borrarla del mapa. Y eso le enseñó algo a Dolores que iba a guiar el resto de su vida. En este negocio, si te paras firme, te quieren tirar. Y por eso, cuando años después llegó a su vida una sonorense llamada María Félix, con la mandíbula altiva y la lengua filosa, Dolores ya sabía exactamente cómo defenderse. Mientras Dolores conquistaba Hollywood, María Félix vivía una infancia muy distinta en el norte del país. Nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, en una familia grande, ruda, de gente brava. Era una de 16 hijos. Su padre, Bernardo Félix Flores, era militar. Su madre, Josefina Güereña, una mujer fuerte que sostenía la casa con cuchara de palo. María creció entre arenales, bajo un sol que pelaba la piel, con hermanos varones que la trataban como uno más. Y aquí hay un detalle que casi nadie cuenta. Su hermano Pablo, 2 años mayor que ella, fue el gran amor inicial de su vida. Una relación de hermanos extrañamente intensa, casi simbiótica. Cuando Pablo murió en circunstancias trágicas, siendo aún muy joven, María quedó marcada para siempre. Decía que después de Pablo, ningún hombre le iba a doler igual, y se dedicó a comprobarlo durante toda su vida. A los 17 años, María Félix se casó con Enrique Álvarez Alatorre. Lo hizo, según ella misma confesó después, para escapar del control de su familia. Tuvo un hijo, Enrique Álvarez Félix, que también sería actor, y poco después se divorció. Tenía 25 años, un niño, ninguna fortuna y un carácter que mejor no provocar. Llegó a la Ciudad de México como muchas otras, a buscar trabajo, a pelear, a sobrevivir. Y un día, caminando por la Avenida Madero, se cruzó con el ingeniero Fernando A. Palacios. Palacios la vio, se quedó frío, le dio una tarjeta y le dijo que tenía que conocer a Miguel Zacarías, un director de cine. Esa tarjeta cambió la historia del cine mexicano. Para 1942, María Félix debutaba en El Peñón de las Ánimas con Jorge Negrete, un debut feroz. La cámara la adoró desde el primer segundo, y aquí ocurre el dato que casi nadie subraya. María Félix llegaba al cine mexicano justo en el momento en que Dolores del Río había decidido regresar a México. Las dos llegaron al mismo lugar al mismo tiempo,
Y ese cruce iba a definir la guerra más larga del cine mexicano. Porque Dolores, después de 15 años brillando en Hollywood, después de Volando a Río, con Fred Astaire, después de Madame du Barry, después de Wonderbar, había vivido un golpe que la prensa de la época prefirió ocultar. Su carrera en Hollywood empezaba a apagarse. Le daban papeles secundarios. Las mujeres latinas que antes brillaban ahora eran reemplazadas por rubias americanas. Hollywood la estaba archivando. Y entonces vino Orson Welles. Sí, ese Orson Welles, el mismo de Ciudadano Kane. Dolores del Río y Orson Welles se conocieron en 1940. Ella tenía 36 años, él tenía 25. Se enamoraron como dos animales heridos. Welles la describió, en cartas privadas que se conocieron muchos años después, como la mujer más excitante que había conocido en su vida. La hija que Welles tuvo con Rita Hayworth, Rebecca Welles, dijo años después que su padre consideraba a Dolores el gran amor de su vida, que hasta el día en que Welles falleció, conservó una obsesión por ella. Pero Welles también era un hombre joven, salvaje, indisciplinado. Y Dolores, mexicana, católica, casada con Cedric Gibbons, el director artístico de la Metro-Goldwyn-Mayer, pagó un precio enorme: el escándalo. Hollywood la castigó. Cedric Gibbons se divorció de ella, y Welles, aunque la amó, terminó eligiendo a otras. La dejó para casarse con Rita Hayworth. Dolores volvió a México en 1942 con el corazón hecho pedazos y la carrera en pausa, y se encontró con un país que la recibió como a una reina. Emilio, el Indio, Fernández, la convirtió en su musa. Le dirigió Flor Silvestre, le dirigió María Candelaria, le dirigió Las Abandonadas, le dirigió Bugambilia. La fotografía de Gabriel Figueroa, la dirección del Indio, los ojos rasgados de Dolores. El cine mexicano alcanzó alturas que nunca había tocado antes. Pero justo entonces, en el mismo país, una sonorense con la barbilla más alta que Dios mandó a la tierra empezaba a estrenar películas con títulos que parecían advertencias: La mujer sin alma, La devoradora, Doña Bárbara, La diosa arrodillada, Río escondido, y la prensa hizo lo que la prensa siempre hace. Empezó a compararlas. ¿Quién era más bella? ¿Quién era mejor actriz? ¿Quién tenía más estilo? Las revistas inventaban titulares. Los periódicos publicaban fotos de las dos enfrentadas. Y aquí está el detalle clave que rompe el mito. Durante los primeros años, ni siquiera se conocían en persona. Era una rivalidad construida desde fuera, una rivalidad mediática. Pero como pasa siempre con esos pleitos inventados, terminó volviéndose real. Porque cuando dos mujeres son comparadas todos los días, cada una empieza a mirar a la otra con sospecha, y empieza a defenderse antes de saber si hay que defenderse. Y entonces ocurrió el incidente que cambió todo. Un mensajero, un sobre, 2 guiones, y un error que ninguna de las dos perdonaría jamás. El año era 1945. La industria mexicana estaba hirviendo. 2 producciones grandes se preparaban al mismo tiempo. Vértigo, una historia donde una mujer madura se enamoraba del marido de su hijastra, escrita pensando en la elegancia y madurez de Dolores del Río. Y La Selva de Fuego, un papel salvaje, terrenal, físico, escrito a la medida del fuego sonorense de María Félix. El mensajero del estudio salió con los 2 sobres bajo el brazo, y se equivocó. Le dejó a María Félix el guión que estaba destinado a Dolores del Río, y a Dolores del Río le entregaron el guión que era para María Félix. Cuando los directores se dieron cuenta del error, ya era tarde. Las 2 actrices habían leído sus papeles. Las 2 se habían entusiasmado. Las 2 habían empezado a estudiarlos, y ninguna iba a soltarlos. María Félix protagonizó Vértigo, y los críticos dijeron que el papel le quedaba demasiado serio, demasiado contenido, demasiado ajeno. Dolores del Río protagonizó La Selva de Fuego, dirigida por Fernando de Fuentes.
Y los críticos dijeron lo mismo a la inversa, que el papel le quedaba demasiado salvaje, demasiado físico para una mujer con su elegancia. Dolores incluso filmó escenas que escandalizaron a la sociedad mexicana, escenas con Arturo de Córdoba de una intensidad inusual para una actriz de su prestigio. ¿Sabes cómo terminó la historia? Las dos películas se estrenaron, y los críticos compararon a las divas en cada columna. La prensa decía que se habían robado los papeles. La prensa decía que era una guerra abierta. La prensa decía que ninguna podía hacer lo que la otra hacía. Y aunque María Félix nunca lo admitió en público, los más cercanos a ella aseguran que ese episodio le dejó una espina clavada que jamás soltó. Pero el verdadero combate, el que ningún libro de cine ha contado del todo, ocurrió en una casa pintada de azul cobalto en Coyoacán. La casa era de Frida Kahlo. La casa era de Diego Rivera. Y allí, en aquel patio con limoneros y monitos, se reunían los grandes nombres del México de los años 40. Pintores, poetas, políticos, estrellas, y entre ellas, dos mujeres que cuando coincidían se ignoraban como si la otra fuera invisible. Lupe Rivera Marín, hija del muralista Diego Rivera, dejó testimonio claro de aquellos encuentros. Contó en el programa Historias Engarzadas que Dolores del Río y María Félix se cruzaban en su casa y no se dirigían la palabra. Que se evitaban con elegancia, sí, pero se evitaban. Que María en particular ignoraba completamente a Dolores. La hija del pintor lo dijo con todas sus letras. No se hablaban para nada. Se encontraban a veces en casa de Frida y no se dirigían ni la palabra. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Hay versiones, y la más fuerte tiene nombre y apellido. Diego Rivera, el muralista, el hombre más influyente de la pintura mexicana del siglo XX, era amigo cercano de Dolores del Río desde antes de que María Félix existiera para el cine. Pero Diego Rivera estaba absolutamente obsesionado con María Félix. La pintó, le mandó cartas, habló de ella en cada entrevista. Y María, que coleccionaba hombres como otras coleccionaban joyas, le seguía el juego. Imagínate la escena. Frida Kahlo, en silla de ruedas, con la salud arruinada, viendo cómo su esposo Diego suspiraba por María Félix, mientras Dolores del Río intentaba ser amable con todos. Frida, que también admiraba a Dolores, y le tenía un cariño profundo, se sentía partida entre dos mujeres que no se podían ver. Esa casa azul fue un campo de batalla silencioso durante años, y María Félix, según testimonios, lo disfrutaba. Le gustaba estar en el centro de todo, aunque eso significara dejar a Dolores en la incomodidad. Y aquí ocurre un episodio que merece ser contado completo, porque encierra el espíritu de María Félix, y de paso, explica por qué Frida Kahlo terminó tan dolida. En 1949, Diego Rivera, obsesionado con María hasta el delirio, decidió pintarle un retrato. Se llamó Retrato de María Félix. Era un óleo, donde María aparecía con un vestido blanco, strapless, semitransparente, con el cabello suelto y parte del busto al descubierto. Diego había imaginado a María como una emperatriz desnuda, como una diosa pagana, pero a María no le gustó nada. Cuando vio el retrato terminado, se enfureció. Le dijo a Diego, en su cara, que ella le había pedido que la pintara vestida de tehuana, no semidesnuda. Diego le respondió que el traje de tehuana era vulgar. María se enojó más. Tomó el cuadro, se lo llevó a su casa. Y aquí viene el detalle que pinta el carácter de María Félix mejor que cualquier biografía. Contrató a un albañil. Sí, un albañil, no un restaurador, no un experto en arte, un albañil de su casa, y le ordenó que con pintura blanca, la misma de las paredes, le tapara los pechos y las zonas que la incomodaban del retrato original de Diego Rivera. Diego nunca se enteró. María lo dijo años después, en una entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky, con una sonrisa traviesa. Lo presumió.
Le pareció el chiste de su vida. María Félix había modificado con manos de albañil una obra del muralista más famoso de Latinoamérica, y se quedó tan tranquila. Pero hay más. Diego Rivera quería exponer ese retrato en el Palacio de Bellas Artes. María se negó rotundamente. Diego se ofendió tanto que estuvo un año entero sin dirigirle la palabra. Un año. Después la perdonó, porque según las propias palabras de María, estaba enamorado de mí. Esas frases las dijo ella, textualmente, en cámara. Frida Kahlo, mientras todo eso ocurría, miraba desde su cama. Frida ya estaba muy enferma, ya casi no podía caminar, y veía cómo Diego, su Diego, tenía el corazón colgado de María. ¿Y dónde quedaba Dolores del Río en toda esta novela? Dolores miraba la situación desde la distancia. Era amiga personal de Frida desde hacía años. Le tenía cariño. Le mandaba flores cuando estaba enferma. Y cuando veía a María Félix posando para Diego, recibiendo cuadros, recibiendo poemas, recibiendo dedicatorias, sentía algo que no se permitía nombrar. Algo parecido a la tristeza por Frida. Algo parecido a la incomodidad por la actitud de María. Algo parecido al desprecio elegante que solo las mujeres como Dolores saben tener. Un desprecio sin gestos, sin palabras, sin escándalo. Un desprecio que se nota solo en la lentitud con la que retiraban la mirada cuando María entraba al salón. Aquel retrato de Diego Rivera, modificado por un albañil, terminó vendido años después por María, al doctor José Álvarez Amézquita. Décadas más tarde, lo compró el cantante Juan Gabriel, el divo de Juárez, por 15 millones de pesos. Juan Gabriel, fanático absoluto de María Félix, le dedicó canciones, la veneraba, mantenía el retrato en su casa de Las Vegas. Cuando Juan Gabriel falleció en 2016, el retrato desapareció. Hoy nadie sabe dónde está. Hay versiones que apuntan a manos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Hay versiones que dicen que está en algún departamento de Nueva York. Hay versiones que aseguran que se vendió en el mercado negro. La pintura, valuada hoy en más de 100 millones de pesos, sigue perdida, y de algún modo, ese retrato perdido es el símbolo perfecto de toda esta historia. Una obra hermosa, alterada por unas manos que no debían tocarla, vendida, traicionada, escondida, igual que la verdad sobre María y Dolores. Te voy a leer un fragmento que pinta la escena de María Félix mejor que 1000 análisis. Cuando le preguntaron a María, años después, en una entrevista sobre joyería, qué pensaba de las joyas de Dolores del Río, María respondió con una frialdad que cortaba el aire. Dijo que ella tenía joyas, pero que Dolores tenía joyitas. Diminutivo. La diferencia entre una joya y una joyita en boca de María Félix no era una diferencia de tamaño, era una sentencia. Era decirle al mundo entero que lo de Dolores era pequeño, que lo de María era grande. Y lo dijo en una entrevista pública, sabiendo que iba a publicarse. ¿Por qué hizo eso? Porque María Félix nunca se permitía aparecer como segunda. Nunca. Para ella, ser comparada con Dolores del Río era un insulto, no porque despreciara a Dolores, sino porque aceptar la comparación significaba aceptar que existía alguien a su altura. Y María no creía que existiera nadie a su altura. Esa era su forma de protegerse, y su forma de atacar. Pero hay un episodio que va más lejos, mucho más lejos. Y para contártelo, tenemos que hablar del rodaje más tenso del cine mexicano de oro. El año era 1957. Ismael Rodríguez, uno de los grandes directores del momento, recién había vivido la peor tragedia de su carrera. Pedro Infante, su hermano del alma, su gran ídolo, había perdido la vida en un accidente aéreo en Mérida. Ismael andaba destrozado. Buscaba un proyecto que lo levantara. Y se le ocurrió uno que parecía imposible. Quería juntar, por primera vez en pantalla compartida, a las dos divas más grandes del cine mexicano. Quería poner a Dolores del Río y a María Félix en el mismo plano,
mirándose a los ojos, peleando por el mismo hombre. Una película de la Revolución Mexicana llamada La Cucaracha. El proyecto tenía un problema. Inicialmente, el papel femenino secundario, el de Isabel, lo iba a interpretar Elsa Aguirre. Pero María Félix, que ya tenía firmado el papel de la soldadera, puso una condición personal a Ismael Rodríguez. Le dijo que ella solo aceptaría si la otra protagonista era Dolores del Río. Nadie más. Tenía que ser Dolores. ¿Por qué? Aquí los testimonios se dividen. Unos dicen que María quería medirse con Dolores de una vez por todas. Otros dicen que María sabía que ese papel iba a ser un éxito y quería compartirlo con la única mujer que estaba a su altura. Y otros, los más cínicos, dicen que María quería tener a Dolores enfrente para humillarla en pantalla. Ismael Rodríguez fue a buscar a Dolores del Río. Le ofreció el papel. Y Dolores, que ya conocía las maneras de María Félix, puso ella también su condición. Dijo que aceptaría solo si los dos personajes femeninos eran del mismo peso dramático, que no aceptaba ser segunda. Ismael Rodríguez tuvo que reescribir la historia. Hubo que modificar el guión para darle a Isabel, el personaje de Dolores, tanta fuerza como tenía la soldadera de María. Y aquí viene el detalle que casi nadie cuenta. Cuando todo estaba listo, María Félix mandó decir a la producción que ella quería ganar un peso más que Dolores del Río. Un peso mexicano. La cantidad era simbólica. Lo que quería era dejar establecido, en los papeles del estudio, que ella era la primera. Que su nombre valía más. Que aunque fueran las dos protagonistas, solo había una reina. Y ese peso de diferencia era su corona. Dolores del Río se enteró, y según testimonios de la familia Rodríguez, no protestó, sonrió, y dijo, con esa elegancia helada que era su marca, que la señorita gane lo que quiera. Mi nombre vale lo que vale. Esa frase, según cuenta la hija del director, recorrió el set durante semanas. El rodaje empezó en 1958 en Zacatecas y en la Sierra de Órganos, en el municipio de Sombrerete. Hacía un calor que rompía el termómetro. El polvo se metía en los ojos. Los caballos relinchaban. Y por primera vez en la historia, Dolores del Río y María Félix iban a compartir cámara. Iban a mirarse de frente. Iban a hablarse, finalmente, después de años de evitarse. ¿Sabes lo que ocurrió? Ocurrió algo que ningún periodista predijo. Algo que nadie estaba esperando, y que vas a entender mejor en lo que sigue. Las dos mujeres, separadas por 10 años de diferencia, separadas por trayectorias, por estilos, por temperamentos, por amores y por enemistades inventadas, se sentaron una frente a la otra en una mesa de producción y descubrieron, con sorpresa, que se caían bien, que se entendían, que ninguna era la caricatura que la prensa había pintado. Dolores le contó a María sobre Hollywood, sobre Wells, sobre el divorcio con Cedric Gibbons, sobre cómo se sentía haber sido borrada por las rubias americanas. María, que admiraba en secreto a Dolores desde sus años de Sonora, escuchó, y por primera vez en su vida, según testimonios de quienes estuvieron en aquel rodaje, María Félix bajó la guardia con una mujer. Antonio Aguilar, que también estaba en La Cucaracha, contó años después que los días en Zacatecas fueron de los más relajados de su carrera, que se reían, que se iban a comer juntas, que María, que jamás se subía a un tren y exigía siempre avión privado, esa vez aceptó viajar en tren con todo el equipo, llevándose una botella, riendo toda la noche, recorriendo los vagones con la libertad de una mujer que se sentía protegida. Ignacio López Tarso, que vivió ese rodaje, lo confirmó hasta sus últimos días. María estaba feliz en La Cucaracha, y Dolores también. Pero antes de que pienses que todo terminó en abrazos, déjame contarte la otra cara, porque hay una escena del rodaje que nadie incluyó en los recuerdos oficiales. Una escena pequeña, casi invisible,
que dice más que 1000 declaraciones. En La cucaracha hay un momento en que los personajes de Dolores y María se enfrentan físicamente. Una pelea de mujeres, sucia, desesperada, por el amor del coronel Z interpretado por Emilio, el Indio, Fernández. Para esa escena, los productores contrataron especialistas para coreografiar los movimientos. Pero María Félix, según testimonios de la producción, le dijo a Ismael Rodríguez en privado que no necesitaban especialistas, que ella misma iba a hacer la escena, y que iba a hacérsela de verdad a Dolores. Cuando el director le dijo a Dolores lo que María había propuesto, Dolores apenas levantó una ceja y respondió, con la calma de quien ya ha visto demasiadas cosas en este mundo, que venga. La estoy esperando. La escena se rodó. María empujó a Dolores con fuerza, y Dolores, que era 10 años mayor, le devolvió el empujón con una potencia que sorprendió al equipo. María cayó al suelo, se levantó riendo, y se abrazaron. Esa noche, dicen, brindaron con tequila en los hoteles de Zacatecas, y a partir de ese momento, las dos mujeres se pusieron apodos. A Dolores la llamaban La Chata, a María la llamaban Maruca, apodos cariñosos, que solo se usan entre íntimas, apodos que, durante años, ningún periodista pudo descifrar de dónde habían salido. ¿Significa eso que la rivalidad había terminado? Espera. Porque lo que viene a continuación va a cambiar tu opinión sobre María Félix de una manera que no esperabas. Porque incluso después de aquel rodaje en Zacatecas, incluso después de los apodos cariñosos, María Félix nunca pudo dejar de soltar comentarios filosos cuando el nombre de Dolores aparecía en una entrevista. Y aquí es donde el carácter de María Félix se vuelve fascinante, porque María, al mismo tiempo que admiraba a Dolores, no podía evitar bajarla. En una entrevista con el periodista Ricardo Rocha, ya con María retirada del cine, le preguntaron por su relación con Dolores del Río. María dijo, con genuino afecto, que Dolores había sido una mujer de primera clase, una gran señora, inteligente, divertida, elegante. Pero acto seguido en la misma entrevista, María agregó algo que dolió. Dijo que Dolores tenía muchos defectos, que no los iba a enumerar, claro, porque no era el caso, pero que los tenía. Y mencionó que en La cucaracha, Dolores no tenía la edad necesaria para el papel. Lo dijo así, con el tono más natural del mundo, como si fuera un dato técnico. Era un golpe, suave, disimulado, pero golpe. Decirle al mundo entero, después de la muerte de Dolores, que Dolores ya estaba demasiado mayor para haber hecho aquella película, era una forma elegante de sentenciar que la vida de las divas tiene fecha de caducidad, y que María Félix, claro, jamás había caducado. Hay otro momento más fuerte. Cuando le preguntaron a María por una estatua que se le había levantado a Dolores del Río en el bosque de Chapultepec, María respondió con una frase que sus propios amigos le pidieron retirar después. Preguntó, en tono desafiante, cuáles eran los méritos de Dolores para tener una estatua. ¿Cuáles? La pregunta sobraba, porque Dolores había sido la primera latina en triunfar en Hollywood, la musa del Indio Fernández, la fundadora de la Estancia Infantil de la ANDA, la presidenta del Festival Internacional Cervantino. Sus méritos sobraban. Pero María, con una mezcla de envidia profesional disfrazada de duda lógica, soltó la pregunta. ¿Por qué? Aquí está la clave que nadie te va a dar en otro video. Y vale la pena que la escuches 2 veces. María Félix venía de la pobreza relativa de Sonora. Venía de pelear con los hermanos. Venía de un primer matrimonio fracasado a los 17 años. Venía de empezar a actuar siendo ya madre. Cada peso, cada premio, cada joya, cada papel, María Félix los había arrancado con uñas y dientes. Dolores del Río, en cambio, venía del Banco de Durango, de la aristocracia, de los apellidos importantes, de Hollywood, servido en bandeja por Edwin Carew. Para María, Dolores había nacido en una alfombra de seda. Para María,
Dolores no había sufrido lo suficiente, y eso, en el código profundo de María Félix, era imperdonable. María nunca lo dijo en esos términos, pero lo dejó sentir en cada comentario. Cada vez que mencionaba a Dolores, había un eco de esa idea. Esta mujer la tuvo más fácil que yo, y aún así, hoy nos comparan como iguales. Eso me ofende. ¿Era cierto? En parte. Dolores efectivamente había nacido en posición privilegiada, pero había pagado el precio de manera distinta. Había sido obligada a casarse a los 15 años. Había perdido su capacidad de ser madre a los 21. Había sido perseguida por Edwin Carew. Había pagado el escándalo de Orson Welles con el divorcio de Cedric Gibbons. Había sido archivada por Hollywood cuando dejó de ser joven. Había vivido años de declive. María miraba lo de afuera, pero la vida de Dolores, vista por dentro, había sido brutal a su manera. Y aquí ocurre algo importante. Dolores del Río, ante los comentarios filosos de María, jamás respondió con la misma moneda. Nunca. Dolores tenía un código que le habían enseñado en aquella casa de Durango con institutrices francesas. Una mujer fina nunca se pelea con otra mujer en público. Una mujer fina se calla, sonríe y deja que los años hablen por ella. Cuando le preguntaban a Dolores por María, Dolores siempre respondía con frases cortas, elegantes, casi diplomáticas. Decía que María era una gran actriz, que admiraba su carácter, que México tenía la suerte de contar con 2 divas y no con una, y se callaba. Y esa diplomacia, lenta, helada, fue precisamente lo que más volvía loca a María Félix. Porque María necesitaba pelea. María necesitaba que alguien le respondiera. Y Dolores nunca le daba ese gusto. Es entonces cuando aparece en escena un hombre que iba a complicar todo. Su nombre es Jorge Negrete. Y lo que vino después fue una guerra que cambió al sindicato del cine mexicano. Jorge Negrete, el charro cantor, había sido el primer marido oficial de María Félix en el cine mexicano. Bueno, técnicamente fue su segundo esposo formalmente. Negrete y María se casaron en 1952, en una ceremonia rápida, después de años de un romance tormentoso. Pero Negrete tenía un proyecto que iba más allá de María. Era el presidente eterno de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, y Negrete dirigía la ANDA con mano de hierro, con reelecciones constantes, con un cacicazgo que muchos compañeros consideraban abusivo. Dolores del Río, junto a un grupo de actores y actrices, encabezó la oposición sindical contra Jorge Negrete. Pidieron mejores sueldos, mejores condiciones, fin del cacicazgo. Y aquí entra un dato que pocos cuentan. Dolores del Río fue una de las voces más firmes contra el dominio de Negrete en la ANDA, lo cual, indirectamente, la ponía contra María Félix, esposa de Negrete. Negrete falleció en 1953 en Los Ángeles, por una hepatitis crónica, dejando a María Félix viuda apenas un año después de la boda. Y María, en el dolor, nunca olvidó quiénes habían sido los enemigos sindicales de su marido. Por eso, durante años, cuando aparecía el nombre de Dolores del Río, María tenía una razón extra para apretar la mandíbula. Era una mezcla densa. La sombra de Hollywood, los desplantes en casa de Diego Rivera, los titulares manipulados de la prensa y encima la traición sindical contra Jorge. Todo eso pesaba sobre el apellido del Río cuando María lo escuchaba. Mientras tanto, Dolores del Río seguía construyendo cosas. En 1973 fundó la Estancia Infantil de la ANDA, un centro para los hijos de actores que necesitaban guardería mientras sus padres trabajaban en sets. Lo dirigió hasta 1981. Fue, junto con otros, una de las impulsoras del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, hoy uno de los festivales culturales más importantes del mundo de habla hispana. Cada uno de esos logros, cada uno de esos espacios construidos,
Eran respuestas silenciosas a María Félix. Eran formas de decir, sin decirlo, yo no me dedico a pelear contigo. Yo me dedico a construir un país. María Félix, por su parte, vivía la vida de una emperatriz. Coleccionaba esposos como otras coleccionaban abrigos. Después de Jorge Negrete, se casó con Alex Berger, un banquero rumano-francés multimillonario. Vivían entre París, Cuernavaca y la Ciudad de México. Tenía caballos, joyas firmadas por Cartier, cuadros originales, automóviles de lujo. Diego Rivera la pintaba. Octavio Paz le escribía poemas. Agustín Lara le compuso María Bonita. Era la mujer más fotografiada del mundo hispano, y nada parecía detenerla. Y aquí entra otro dato que la mayoría de los videos no incluyen, pero que pesa mucho en el pleito con Dolores. María Félix fue, durante toda su vida, la única gran diva latinoamericana que rechazó Hollywood. Lo rechazó 4 veces, en 4 momentos clave de su carrera. La primera, en 1946, cuando le ofrecieron el papel protagónico de Duel in the Sun, Duelo al Sol. El proyecto era enorme. Había guión firmado, producción de David O. Selznick, dirección de King Vidor. Pero María tenía compromisos con Enamorada, la película del Indio Fernández, que terminó siendo uno de sus mayores éxitos. Rechazó. Y el papel que ella iba a hacer lo terminó interpretando Jennifer Jones, que fue nominada al Oscar por esa actuación. La segunda fue en 1954, mientras filmaba La Bella Otero en Francia. Le ofrecieron protagonizar La Condesa Descalza. Rechazó. Dijo que no quería interpretar a otra bailarina española. El papel se lo dieron a Ava Gardner, que se convirtió en la imagen del cartel y en una de las películas más recordadas de su carrera. Una década después, en 1964, la propia Bette Davis le ofreció ser su coprotagonista en Hush, Sweet Charlotte, y María dijo no por una razón muy suya. No quería hacer una segunda versión de Whatever Happened to Baby Jane. Ese mismo año, John Wayne le ofreció ser su pareja en Circus World, pero Wayne necesitaba que María hiciera de madre de Claudia Cardinale, que era la verdadera protagonista. María dijo no de inmediato. Se negaba a estar por debajo de cualquier principiante. Y luego está el episodio de Cecil B. DeMille. El legendario productor estadounidense había sido amigo personal de María durante años. Le pedía que firmara un contrato de exclusividad. Le ofrecía Hollywood. Le abría puertas. María siempre le decía que no. Su frase para explicarlo se hizo histórica. Los papeles de India los hago en mi país y los de reina en el extranjero. Esa frase la pronunció en entrevistas con Jacobo Zabludovsky y Ricardo Rocha, y resume, en 15 palabras, todo el orgullo nacional que María cargaba. Ahora, fíjate en el contraste. Dolores del Río había dicho sí a Hollywood. María Félix había dicho no. Y ese gesto, repetido durante décadas, alimentó el orgullo de una parte del pueblo mexicano que veía en María una mujer más mexicana que Dolores. Aunque la realidad es que Dolores había triunfado en Hollywood en una época en que prácticamente ninguna latina lo lograba, y había abierto las puertas para todas las que vinieron después, incluida la propia María. Pero el mito popular se quedó con el gesto de María, y Dolores, otra vez, prefirió no responder. Otra vez, prefirió callar. Otra vez, prefirió que el tiempo hablara. Pero el destino, que es justo cuando quiere serlo, le tenía preparado a Dolores del Río un final que María Félix iba a vivir con una mezcla de tristeza, alivio y silencio incómodo. En 1978, Dolores del Río fue diagnosticada con osteomielitis, una enfermedad seria de los huesos. En 1981, recibió otro golpe brutal. Contrajo hepatitis B después de una inyección de vitaminas que estaba contaminada. Una inyección, una sola, y le destrozó el hígado para siempre. Es uno de los detalles más crueles de su biografía. Dolores del Río,
que vivía cuidándose, que comía sano, que dormía mucho, que se mantenía en forma, fue víctima de una jeringa mal manejada. Una negligencia médica que le costó los últimos años de vida. A principios de 1983, Dolores se cayó por una escalera y se le desvió una vértebra. La caída agravó la hepatitis crónica. Dolores ingresó a un hospital en California, en la zona de La Joya y Newport Beach, atendida por su tercer esposo, Louis Riley, productor de teatro estadounidense con quien llevaba muchos años casada. La salud se le iba. Pesaba cada día menos. Y desde su cama todavía pidió que la mantuvieran al tanto del mundo. Y aquí ocurre el detalle más doloroso de toda la historia. El 11 de abril de 1983, horas antes de morir, Dolores del Río recibió una invitación oficial de la Academia de Hollywood. Le pedían que fuera presentadora en la ceremonia de los premios Oscar. Era el reconocimiento más alto que Hollywood le había hecho a su carrera. La estaban llamando, finalmente, después de 40 años de ausencia. La querían en el escenario. Querían homenajearla. Dolores, en la cama, leyó la carta. Sonrió, y unas horas después, perdió la vida. La causa oficial: insuficiencia hepática agravada por la hepatitis B contaminada. Tenía 78 años. Su esposo Louis Riley dio la noticia. Y según testimonios cercanos, Dolores había dejado una carta pidiendo que la incineraran. Sus cenizas viajaron a la Ciudad de México y descansan en el Panteón Civil de Dolores, en el lote de los actores. La rotonda de las personas ilustres terminó honrando su memoria. Pocos kilómetros de donde Dolores había muerto, en California, esa misma noche se celebraba la ceremonia de los premios Oscar. La invitación que ella iba a aceptar. La ceremonia se realizó sin saber, durante las primeras horas, que la mexicana más famosa que había puesto pie en Hollywood acababa de dejar este mundo. Y aquí entra María Félix. Cuando le notificaron a María que Dolores había fallecido, María estaba en su casa de Las Lomas. Tenía 69 años. Y según el testimonio de uno de sus colaboradores cercanos, María se quedó callada mucho tiempo. Después dijo una sola frase: «Qué pena, Dolores tenía mucho para dar todavía», y se encerró en su habitación. Días después, en una entrevista, le preguntaron por la muerte de Dolores. María respondió con palabras de respeto. Habló de su elegancia, de su clase, de su belleza. Pero también, y esto es lo que más se ha discutido entre quienes la conocieron, María soltó frases más frías. Cuestionó méritos, comparó trayectorias. Hizo ese ejercicio que solo ella sabía hacer: elogiar y bajar al mismo tiempo. Es como si María Félix, incluso con Dolores ya muerta, no pudiera resistirse a marcar la diferencia. ¿Por qué? ¿Qué la llevaba a esa actitud incluso después del entierro? Hay una teoría que circula entre estudiosos del cine mexicano, una teoría incómoda, y dice así: María Félix vivió toda su carrera con la sensación de que Dolores del Río había llegado primero. Había llegado a Hollywood antes. Había recibido honores antes. Había sido amiga de Frida y Diego antes. Había sido musa del Indio Fernández antes. María llegó a una mesa donde Dolores ya estaba sentada en la cabecera. Y aunque María se hizo dueña del cine mexicano por derecho propio, esa sensación de haber llegado tarde la persiguió toda la vida. La muerte de Dolores la dejaba por fin como única reina, pero esa coronación llegaba demasiado tarde. Llegaba cuando la diva más vieja ya no estaba para verla, y eso, paradójicamente, le quitaba el sabor a la victoria. Hay otro detalle que merece detenernos. En 1982, un año antes de la muerte de Dolores, el escritor Carlos Fuentes había estrenado una obra de teatro llamada Orquídeas a la luz de la luna, comedia mexicana. La obra parodiaba a dos mujeres claramente reconocibles. Una era Dolores del Río, la otra era María Félix.
Fuentes las puso en una habitación de hotel, conversando, peleando, recordando, envejeciendo. La obra se presentó en España y en la Universidad de Harvard, y causó revuelo. María Félix se enteró. Se ofendió profundamente. Le pareció una falta de respeto que un escritor las pusiera a las dos juntas en un cuarto, como si fueran dos viejas glorias atrapadas en sus recuerdos. Dolores, en cambio, prefirió no opinar. Cuando le preguntaron, dijo simplemente que Fuentes era un escritor de talento y que podía hacer con sus personajes lo que quisiera. Esa diferencia de reacciones, una vez más, marca el carácter de cada una. María se rebelaba. Dolores absorbía. Hay un episodio menos conocido pero clave. En una época hubo un proyecto de revista internacional, la revista Life, donde se quería dedicar un reportaje completo a las dos divas, que aparecieran juntas en la portada, que la historia del cine de oro mexicano fuera contada a través de ellas dos. Las dos aceptaron. Y según testimonios del editor en ese momento, una de las divas exigió ser fotografiada del lado izquierdo, porque consideraba que era su mejor perfil. La otra exigió ser fotografiada del lado derecho. ¿Adivinas cuál exigió cuál? El editor tuvo que mediar durante horas. Hicieron varias tomas. Y la portada finalmente salió con una composición negociada al milímetro. Esa portada se publicó. Y hoy es una pieza de coleccionista. Pero pocos saben las horas de tensión que llevó conseguirla. Otro testimonio que ayuda a entender la complejidad de la relación viene del hijo único de María Félix, Enrique Álvarez Félix, también actor, también figura del cine mexicano. Enrique contó en alguna ocasión que en una fiesta privada en la Ciudad de México, María y Dolores aparecieron, sin coordinarse, con vestidos prácticamente idénticos, mismo color, mismo corte, mismas joyas. La fiesta entera se paralizó. La prensa se volvió loca. ¿Cómo era posible? ¿Se habían puesto de acuerdo? ¿Era una broma? Lo curioso es lo que ocurrió esa noche. Las dos, en lugar de pelearse, lo asumieron con humor. Cruzaron miradas, sonrieron y se acercaron. María dijo, según testimonio del propio Enrique, una frase que solo ella podía decir: Maruca, parece que finalmente nos pusimos de acuerdo. Y Dolores le respondió, chata, yo creo que era hora. Las dos rieron. Posaron juntas para los fotógrafos. Y esa foto, que sí existe en archivos de hemeroteca, muestra a las dos divas vestidas igual, cómplices, con una elegancia que jamás se vio en otra época. Esa noche, en privado, dejaron de pelear. Por unas horas fueron amigas. Pero al día siguiente, la prensa volvió a inventar una historia, un titular, una pelea. Y todo regresó al lugar de siempre. ¿Cuál fue, entonces, la verdadera relación entre María Félix y Dolores del Río? La respuesta es más complicada de lo que cualquiera te ha dicho. Y aquí va, después de tantos años, la verdad documentada. Lo que hubo entre ellas fue una rivalidad construida desde fuera, asumida desde dentro, transformada con el tiempo en un afecto extraño, mezclado con admiración, envidia, cariño, distancia y finalmente respeto. Empezaron sin conocerse, se midieron a distancia, se ignoraron en casa de Frida, se cruzaron en el rodaje de La Cucaracha, se hicieron amigas a regañadientes, se pusieron apodos, se mandaron flores. Y al mismo tiempo, María Félix nunca perdió la oportunidad de soltar un comentario filoso cuando los periodistas le ponían el grabador delante. ¿Quería María destruir a Dolores? Esa es la pregunta del título. Y la respuesta documentada, después de revisar lo que dejaron ambas, lo que dijeron sus contemporáneos, lo que escribió la prensa de entonces, es la siguiente. María Félix no quería destruir a Dolores del Río en sentido literal, pero sí quería que el mundo entendiera que la primera era ella, que Dolores había llegado antes, sí, pero que María llegaría más lejos, y eso, en el universo emocional de María, era una forma de borrar el lugar de la otra.
Cuando Dolores murió en 1983, María se convirtió, formalmente, en la última gran diva viva del cine de oro mexicano. Vivió 19 años más. Falleció el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños número 88. Y en esos 19 años, cada vez que le preguntaron por Dolores del Río, María respondió con algo nuevo. Ya no eran golpes, ya no eran desprecios, eran palabras más suaves, más nostálgicas, como si finalmente, con los años, María hubiera entendido que aquella mujer elegante de Durango era, en realidad, la única persona en el mundo que había vivido lo mismo que ella. María Félix llegó a decir, en una de sus últimas entrevistas con la periodista Mara Patricia Castañeda, que extrañaba a Dolores, que la extrañaba mucho, que no había con quien hablar de ciertas cosas, que las dos habían sido las únicas mexicanas que sabían lo que era ser miradas por el mundo entero, y que ahora se había quedado sola con esa carga. Hay algo más. Algo que nunca se ha contado oficialmente, pero que circula entre los archivos privados de algunos coleccionistas del cine mexicano. Cuando María Félix murió en 2002, entre sus pertenencias había un álbum de fotos, un álbum personal. Y en una de las páginas había una foto de Dolores del Río, joven, en blanco y negro, con una dedicatoria escrita a mano por la propia Dolores. La dedicatoria decía, para María, las dos somos México. Esa foto, que María guardó hasta el último día, contradice todas las declaraciones públicas. La rivalidad había sido un personaje, un papel, algo que hicieron porque la prensa lo exigía. Pero en privado, las dos sabían que eran lo mismo. Y esa, quizá, es la conclusión más bella y más triste de toda la historia. Dos mujeres que el mundo necesitaba enfrentadas. Dos mujeres que se midieron, se odiaron a ratos, se admiraron en secreto, y al final entendieron que sin la otra, ninguna de las dos hubiera existido como existió. Borra a Dolores del Río de la historia, y se cae todo el cine mexicano de oro. María se queda como una estrella aislada, sin escala, sin medida. Borra a María Félix, y a Dolores la deja sola en el panteón, sin el calor de la rival que la mantenía viva en la conversación pública. Las dos se forjaron, una a la otra, sin proponérselo. Y el mito necesita siempre dos polos para girar. Hay un dato final que vale la pena mencionar. Cuando María Félix dejó este mundo en abril de 2002, su hijo Enrique Álvarez Félix había fallecido solo unos meses antes. María no soportó la pérdida. Algunos cercanos dicen que se dejó ir. El día de su cumpleaños 88, María cerró los ojos, y entre sus últimas palabras, según testimonios privados, hubo una mención a su madre, otra a Pablo, su hermano, y una tercera, según cuentan, a todas las que ya se fueron antes. En esa lista de todas las que ya se fueron antes, varios biógrafos coinciden. Estaba Dolores, estaba la Chata, y María iba a ir a su encuentro. Una sonorense brava, una duranguense fina, dos vidas que se cruzaron en un cine que ya no existe, dos mujeres que el mundo intentó separar y que, en privado, se reconocieron. Y aquí estamos, en pleno siglo XXI, todavía intentando entender qué pasó entre María Félix y Dolores del Río. La verdad documentada apunta a una rivalidad real, alimentada por la prensa, exagerada por María, contenida por Dolores, y finalmente convertida en algo más profundo cuando ambas envejecieron. Hay una pregunta que quiero hacerte ahora, y quiero que me la respondas en los comentarios con honestidad. Si tú tuvieras que elegir, sin pensar demasiado, ¿con cuál de las dos te quedarías? ¿Con la elegancia helada de Dolores del Río, esa señora que pisó Hollywood antes que nadie y que prefirió callar antes que pelear? ¿O con el carácter incendiario de María Félix, esa doña que se hizo a sí misma con la barbilla en alto y la mandíbula apretada? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer cada respuesta. Y antes de que te vayas,
quiero compartirte algo sobre el contexto que rodeó a estas dos mujeres. Porque si bien ellas fueron las protagonistas, alrededor había un universo. Pedro Infante, que perdió la vida en un avión en 1957, y que fue el hermano del alma de Ismael Rodríguez, el director que las juntó en La Cucaracha. Jorge Negrete, marido de María, enemigo sindical de Dolores, fallecido por hepatitis en 1953. Cantinflas, amigo de las dos, mediador silencioso en muchos pleitos. Emilio, el Indio, Fernández, enamorado obsesivo de Dolores durante años, y compañero de María en La Cucaracha. Frida Kahlo y Diego Rivera, los anfitriones de aquella casa azul donde las dos divas se ignoraban. Octavio Paz, que escribió sobre María. Agustín Lara, que compuso para María la canción más famosa que se le haya hecho a una mexicana. Orson Welles, que amó a Dolores hasta el último día. Edwin Carew, que la quiso destruir cuando ella lo rechazó. Jean Renoir, John Ford, Buñuel, Cocteau, todos cruzaron por la vida de estas dos mexicanas. Y todos, en algún momento, opinaron sobre cuál era la más bella, la más fina, la más fuerte. México vivía, en esos años 40 y 50, una explosión cultural única. La edad de oro del cine mexicano fue uno de los pocos momentos en que el país le habló al mundo entero sin pedir permiso. Las películas de Dolores del Río, con el Indio Fernández, viajaron al Festival de Cannes y ganaron premios. Las películas de María Félix, con Fernando de Fuentes, con Emilio Gómez Muriel, con Luis Buñuel, llegaron a Europa y conquistaron a directores que nunca habían visto a una mujer así. Las dos, juntas o separadas, le dieron a México una imagen al planeta. La de un país con mujeres bravas, con mujeres elegantes, con mujeres que no se dejaban. Y aquí está la enseñanza más fuerte que dejaron, más allá de la rivalidad. María y Dolores rompieron, cada una a su manera, los moldes de lo que se esperaba de una mujer mexicana en la primera mitad del siglo XX. Dolores se divorció 2 veces, vivió en abierto romance con Orson Welles, dirigió sindicatos, fundó instituciones, viajó sola por el mundo, eligió no tener hijos cuando los médicos se lo prohibieron y aceptó esa decisión con una paz que pocos comprenderían. María se casó 4 veces, dirigió a sus maridos, exigió igualdad económica con sus colegas hombres, rechazó papeles en Hollywood que consideraba insuficientes, manejó sus propias finanzas con tal habilidad que dejó una herencia millonaria y vivió, como ella misma decía, como una emperatriz. Las dos, cada una en su estilo, fueron pioneras del feminismo mexicano sin haberlo nombrado así. Eso también es parte del legado. Hay un dato curioso. Cuando murió Dolores del Río, una avenida importante de Durango fue nombrada Boulevard Dolores del Río en su honor. En Hollywood Boulevard, en Los Ángeles, hay un mural pintado por el artista Alfredo de Batuc dedicado a ella. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama desde 1960. Cuando murió María Félix, México le dio honores nacionales. La velaron en Bellas Artes. Decenas de miles de personas pasaron a despedirse. Y desde entonces, cada año, en su cumpleaños, fans de toda Latinoamérica visitan el Panteón francés donde reposan sus restos. Las dos siguen vivas en la memoria. Las dos siguen siendo el espejo donde se miran las actrices mexicanas que vinieron después. Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Adriana Barraza, Ofelia Medina. Todas, en algún momento, han hablado de la importancia de María Félix y Dolores del Río en sus carreras. Todas reconocen que sin ellas, el camino habría sido el doble de difícil. Hay un secreto más, que se ha guardado durante años y que merece ser contado para cerrar este expediente. Cuando Dolores del Río ya estaba muy enferma, en sus últimos meses, recibió varias llamadas desde México. Llamadas de amistades, llamadas de viejos compañeros. Y según una versión que circula entre periodistas que conocieron a la familia,
recibió también una llamada de María Félix. María, que había mantenido la pelea durante décadas, marcó el teléfono de la casa de Newport Beach. Habló con Dolores. La conversación fue breve. María le dijo, según se cuenta, que no quería que se fuera sin escucharla decirle algo, y le dijo que la quería, que siempre la había querido, que el resto era prensa, era ego, era México. Dolores, débil, casi sin voz, le respondió, ya lo sabía Maruca, yo también. Esa fue, según esta versión, la última conversación entre las dos divas. Si fue real, o si la inventó algún periodista para darle un cierre poético a la historia, no se ha podido confirmar. Pero las personas que conocieron a María Félix coinciden en que algo así pudo haber ocurrido. Porque María, debajo de toda su armadura, tenía un corazón que solo ella sabía mostrar. Y Dolores, desde su elegancia helada, fue siempre lo suficientemente sabia para perdonar. Quiero detenerme un momento aquí y preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu propia vida has competido con alguien sin querer hacerlo? ¿Cuántas veces te han comparado con un hermano, una hermana, un compañero de trabajo, alguien de tu generación, y has sentido que esa comparación te molesta sin poder evitarlo? La historia de María Félix y Dolores del Río es, en el fondo, la historia de cualquier persona a la que el mundo de afuera intenta enfrentar con otra. Y de cómo, con los años, uno aprende que la rivalidad es casi siempre una invención, que la otra persona no es el enemigo, que el enemigo verdadero es el ruido que nos meten en la cabeza desde fuera. María tardó toda su vida en entenderlo. Dolores lo entendió mucho antes. Y por eso, quizá, Dolores murió en paz, mientras María vivió 19 años más cargando el peso del trono vacío. Hay un detalle más, que muy pocos cuentan, sobre los últimos años de María Félix. Cuando ya estaba viuda de su cuarto esposo, Alex Berger, María vivía en una casa enorme en las lomas de Chapultepec, rodeada de cuadros de Diego Rivera, esculturas, joyas guardadas en cajas fuertes y una colección de caballos pura sangre. Dicen quienes la visitaron en aquella época que María, a sus 80 y tantos años, miraba sus paredes y se quedaba en silencio largo rato. Le decía a sus pocas amigas íntimas que las paredes de esa casa habían visto pasar a todos los grandes hombres del siglo XX, a Diego, a Octavio Paz, a Luis Buñuel, a Jean Cocteau, a Jorge Negrete, a Agustín Lara, a Alex Berger, y que ninguno de ellos seguía vivo, ni Diego, ni Octavio, ni Luis, ni Jean, ni Jorge, ni Agustín, ni Alex, ni Frida, ni Dolores. Que ella estaba quedando como la última testigo de una época, y que ese privilegio pesaba mucho más de lo que parecía desde fuera. María Félix dejó este mundo el 8 de abril de 2002, día de su cumpleaños número 88. La causa oficial, insuficiencia cardíaca. Ocurrió mientras dormía en su casa de las Lomas. Sus restos descansan en el Panteón Francés de la Ciudad de México, junto a los de su hijo Enrique, que la había precedido pocos meses antes. La nación entera la lloró. Hubo velorio en Bellas Artes, hubo recepciones, discursos, hasta el presidente Vicente Fox acudió a despedirla. Y hubo silencios. El silencio de quienes ya sabían que con María se cerraba la última puerta del cine de oro. 19 años antes, Dolores del Río había sido honrada de manera distinta. Más íntima, más callada. Sus cenizas habían viajado de California a México sin grandes pompas, según las propias instrucciones que ella había dejado en su carta a Louis Riley. Quería un final discreto, como había sido discreta toda su vida pública. La diferencia entre ambos finales también dice mucho de las dos divas. María quería el ruido, los flashes, la multitud. Dolores quería la calma, la pequeña ceremonia, la flor solitaria. Cada una se fue como vivió. Y termino con una idea que me gustaría que te llevaras grabada. María Félix, en una entrevista poco antes de morir, dijo una frase que pocos rescatan.
Le preguntaron si tenía algún arrepentimiento, y María respondió, con la voz más suave que se le había escuchado en décadas: me arrepiento de no haber sido más amable con algunas personas que merecían mi cariño. No dijo el nombre de nadie, no mencionó a Dolores, pero quienes conocían a María Félix de cerca aseguran que en esa frase, encerrada como un secreto, estaba el nombre de la duranguense. Si sabías esto, déjalo en los comentarios. Si no lo sabías, también déjalo, porque queremos saber qué te impactó más de toda esta historia. Si esta historia te conmovió, si te abrió los ojos sobre la verdadera relación entre estas dos mujeres que marcaron a México, no puedes perderte el siguiente video de este canal, donde vamos a desenterrar los secretos prohibidos de Pedro Infante, ese ídolo de Guamúchil, cuya muerte en aquel avión de 1957 esconde mucho más de lo que la versión oficial te ha contado. Te espero ahí.